Buenas tardes, mi nombre es Priscila Alberto y este día nos corresponde hablar sobre fundamentos de la bioética. La definición más conocida de bioética es el estudio sistemático de los actos humanos en relación con la vida y la salud examinados a la luz de los valores y principios morales. También podemos definirla como la ciencia que regula la conducta humana en el campo de la vida y la salud a la luz de la realidad de nuestra propia naturaleza y de los valores y principios morales racionales. Esta palabra viene del griego bios, que significa vida, y ethos, que significa costumbre. Etimológicamente significa ética de la vida. La bioética tiene las siguientes características. Es biológica, que se refiere a la vida tanto del hombre como del entorno ecológico. Es humana, que esta concierne especialmente a la vida y la salud del hombre, como ciencia que regula la conducta humana. También es racional, que esta regula las intervenciones según datos científicos y valores morales fundados en la dignidad de la persona humana. Es universal, esta llamada a ser válida para todos los hombres sin distinción de cultura o religión, porque esta está fundada en la racionalidad humana aplicada a nuestra propia naturaleza. Y también es interdisciplinar, sirve de la colaboración de todas las disciplinas implicadas como la biología, la medicina, el derecho, la filosofía, etc. A finales de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas se escandalizaron al descubrir la triste realidad de los experimentos médicos que se realizaban en ese entonces. Ante esta sensibilidad surgió el Código de Nuremberg en 1946, que ha sido seguido por un importante número de declaraciones y convenios internacionales que estos trataban de regular lo que es una adecuada práctica en la atención e investigación con los seres humanos. En la definición de la bioética se habla de valores, principios y virtudes. Debido a esto se debe hacer una distinción entre ellos. Un principio es el momento en donde parte o nace o surge una cosa. También se emplea para nombrar un valor o postulado que se tiene en cuenta para el desarrollo de una acción. Teniendo esto en consideración, se puede abordar el concepto de un principio ético. Este se considera como un criterio o norma que sirve como guía para definir la conducta, ya que recoge aquello que se toma como válido o bueno para la persona y que le ayuda a alcanzar su fin último y la felicidad. En cuanto al valor, un valor en sentido filosófico es todo aquello que ejerce atracción sobre el sujeto porque mueve al deseo. Se percibe un bien en el objeto que es deseable. Los valores son bienes que la inteligencia del hombre conoce, acepta y vive como algo bueno para él como persona. El valor que hace ética una acción es el valor ético, o sea, es decir, que el valor mueve a actuar en conformidad con la naturaleza de la persona, la perfecciona y la enriquece. La virtud es la disposición habitual y firme de hacer las cosas bien. Son también todos aquellos hábitos operativos buenos, como por ejemplo practicar la honestidad cuantas veces sea necesario hasta que se llegue a concretar lo que es la virtud. La relación que existe entre principio, valor y virtud. En cuanto al valor ético, esto se actualiza en cuanto a la persona, ya sea médico, enfermera, paciente, familiar, etc. Este se siente atraída por él, lo interioriza y se convierte en su criterio o norma, o sea, un principio ético, que este le sirve como guía para definir su conducta orientada al bien moral, a su superación y a su fin último y a la felicidad, y lo concretiza mediante actos repetitivos buenos que forman hábitos, y estos hábitos se transforman en virtudes. La fundamentación principialística de la bioética pretende con éxito agrupar los conceptos de la moralidad en relación a la atención médica en 4 principios, que son los siguientes. Estos principios son de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. La beneficencia se implica, además de la corrección técnica y ética del acto médico, la presencia de la bondad en el agente, es decir, del médico. La no maleficencia se va a implicar el no realizar daño por alguna acción que se realice. En la autonomía, se va a referir al carácter de fin y no de medio que corresponde a todo ser humano, a su capacidad y derecho de autogestión de su plan vital como del manejo de su cuerpo. O sea, todo individuo es su propio legislador.
En la justicia implica la no discriminación biológica, ya sea por su edad, etnia, patología, etc., como la correcta distribución de los recursos de salud en el seno de una sociedad constituida. Estos cuatro principios presentan una jerarquización diferente en el caso de aparición de conflictos entre ellos. La no maleficencia y la justicia son considerados como consenso como obligatorios para toda la sociedad y dependientes del derecho penal. La beneficencia y la autonomía dependen de la obligación moral individual, o sea, de deberes morales o imperfectos. Buenas tardes, mi nombre es Cindy Marlene Enríquez Herrera. Yo voy a continuar hablando del tema. Bueno, como ya lo explicaron, la bioética es la rama de la ética dedicada a promover principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana como el resto de seres vivos, así como el ambiente en el que se pueden dar condiciones aceptables para la misma. En cuanto a la relación médico-paciente, se basa fundamentalmente en los principios de beneficencia y de autonomía, pero cuando estos principios entran en conflicto, a menudo por la escasez de recursos, es el principio de justicia el que entra en juego para mediar entre ellos. En cambio, la política sanitaria, que es la que busca el bien común en relación con la salud de los ciudadanos, se basa en el principio de la justicia y será tanto más justa en cuanto que consiga una mayor igualdad de oportunidades para compensar las desigualdades. Es por lo tanto de necesidad que en el acto contractual médico-paciente el consentimiento informado, expresión del correcto despliegue de la autonomía se exprese en documento escrito, el que permite constatar el cumplimiento de este derecho, como al mismo tiempo evitar toda interpretación errónea posterior. Todo esto debe entenderse como una medida más para asegurar el contenido ético de la relación médico-paciente. El consentimiento informado hace hincapié en la importancia de este elemento para realizar la investigación, pero existe una serie de circunstancias que tienen que ver con este. Estas son la información, la comprensión y la voluntariedad. La información implica que debe dar toda la información acerca de la investigación al sujeto en estudio, ya sea la duración, los objetivos que ésta implica, los propósitos y todas las implicaciones que conlleva. El segundo, que es la comprensión, se refiere a que el investigador tiene que asegurarse que la información sea comprendida completamente por el participante, así que debe presentarla de manera apropiada, completa y veraz, y sobre todo tiene la obligación de asegurarse que sea plenamente entendida al dar información sobre riesgos a sujetos de experimentación, por lo que a mayor riesgo en la investigación, mayor es la responsabilidad de asegurar su comprensión. El último, que es la voluntariedad, este aspecto se refiere a que el consentimiento de participar en la investigación es válido si solo es voluntario y no debe existir ningún tipo de coerción para obligar al individuo a participar. La coerción es cuando ocurre, cuando una persona presenta intencionalmente a otra una amenaza evidente de daño para obtener su consentimiento. Las influencias indebidas ocurren a través de una oferta de recompensas, injusticias eh, inapropiadas y deshonestas para obtener el consentimiento de este, ¿verdad? Y esto también puede ocurrir en sujetos que se encuentran en un estado de especial vulnerabilidad. La valoración de riesgo-beneficio. Esta resulta de la práctica y se emplea a menudo en pacientes determinados y esto puede ser aplicado en un tratamiento farmacológico. Este solo si está justificado y que los posibles beneficios superen los riesgos potenciales. Esto implica una evaluación del proyecto con la mayor información para comparar los riesgos que se refieren a los posibles daños y los beneficios que son los bienes que se alcanzan. De cualquier manera, es importante tomar en cuenta que el trato brutal e inhumano por ningún motivo está justificado. Los riesgos deben reducirse al mínimo y considerar si en verdad es necesario utilizar humanos. Cuando en la investigación están implícitas personas vulnerables,
debe indicarse en el protocolo a revisión los motivos de la inclusión de dichos sujetos. Por último, el riesgo y beneficio debe ser cabalmente organizado en los documentos y procedimientos que se usan para el consentimiento informado. Existe una serie de modelos éticos y estos se rigen para que se realice su propia identidad personal. Es necesario que sepa cuál es la identidad ontológica, cuál es su bien, cuál es su fin. Actualmente hay algunos modelos de ética que están afectando el concepto de feto como paciente y por lo tanto afectan las decisiones en la práctica médica y comités de bioética de diferentes hospitales y universidades. Podemos establecer 4 grandes tipos de modelos a través de los cuales se estudia y desarrolla la bioética: el modelo liberal radical, el modelo pragmático, utilitarista, el modelo sociobiológico y el personalista. El modelo liberal radical, la referencia última y suprema del juicio ético, es la libertad. Este modelo realiza un aspecto fundamental de la referencia ética, que es el valor de la libertad. Este es un valor que todos debemos defender y en el que este modelo pone la prioridad. Las conclusiones de este modelo en la vida cotidiana, tal como se suele aplicar, serían la liberalización del aborto, la elección del sexo de los hijos, el cambio de sexo por parte del que lo desee, la libre actuación en la fecundación in vitro, la libertad de decidir en el momento de su propia muerte. Pero la principal debilidad de este método está en que desde un punto de vista estrictamente ético, al establecer una jerarquía de valores, es evidente que hay valores que anteceden la libertad. Por ejemplo, el derecho a la vida antecede a la libertad. El modelo pragmático utilitarista, pragmático es referente a la acción, no a la especulación, y utilitarismo se considera la utilidad de una cosa como su valor más importante. Este modelo analiza los problemas éticos con base en relación costo-beneficio. Esto es ponderando los riesgos y beneficios previsibles como factores decisivos de la interpretación terapéutica en la asignación de recursos o toma de decisiones en el campo de la salud. Rechaza el razonamiento metafísico y desconfía del razonamiento moral que puede ayudar a encontrar la verdad. Este modelo incluye a las personas que son capaces de elegir y a las que no son capaces de hacerlo como personas con retraso mental. Este modelo se basa en la praxis y en la justificación de utilitarismo social. Su principio es calcular las consecuencias de nuestras acciones. Las consecuencias de este modelo hace resultado que los seres se clasifiquen en categorías como seres humanos capaces de elegir, seres humanos no capaces de elegir, como lo son los embriones, fetos, niños, y seres humanos ya no más capaces de elegir, como enfermos mentales o personas con Alzheimer o algún otro retraso mental. El modelo sociobiológico, según este modelo, la vida y la sociedad están sujetas a la evolución biológica y sociológica. Los valores morales deben también modificarse de modo evolutivo. Ejemplo de este es la evolución del hombre, ¿verdad? Modificaciones de valores y modificaciones de cambios y costumbres. El modelo personalista, en el panorama cultural actual, la concepción personalista es la que sostiene el primado y la intangibilidad de la persona humana, considerada como valor principal, punto de referencia, fin y no medio. Se parte de la base de que la persona humana es digna en virtud de su propio ser y no en virtud de lo que tiene. Plantea que desde este fundamento se puede construir una bioética plenamente respetuosa con la dignidad última de la persona. Esta dignidad es la que exige el máximo respeto y una efectiva tutela desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural. Existe una serie de problemas bioéticos. En cuanto a los avances médicos, podemos decir que se encuentra la reproducción asistida o fecundación artificial, la eugenesia, que es la eliminación de individuos que la ciencia convencional considere ser
portador de genes defectuosos o que no cumplen con estándares genéticos y biológicos fijados, aunque ahora se puede decir que se conoce como ingeniería genética de mejoramiento. También los trasplantes de órganos, algunas implicaciones de la práctica médica, como lo son el suicidio asistido, eutanasia, embarazo interrumpido, también la manipulación genética y sus efectos en la biodiversidad, como la clonación humana y animal, transgénico, que es un ser vivo creado artificialmente a través de una técnica que permite insertar genes de virus, bacterias, vegetales, animales e incluso de humanos a una planta o a un animal y derechos de los animales. Las instituciones de salud cuentan con comités de bioética. En la actualidad, en función de las exigencias sociales, culturales y legales en el campo de la medicina asistencial, existen diferentes instancias o comités de ética actuando en el ámbito de las instituciones de salud. Las primeras en surgir fueron las comisiones de ética médica, enseguida las comisiones de ética para la investigación en salud. Las funciones del comité de ético hospitalario debe considerar revisar casos problemáticos para confirmar o rectificar diagnósticos o pronósticos controvertidos, revisar decisiones unilaterales del médico o el responsable legal sin el consentimiento del paciente, así como los aspectos éticos de los tratamientos instituidos, intervenir sobre el tratamiento del paciente discapacitado para tomar decisiones, promover para todos los miembros de la institución programas educacionales relacionados a la identificación y solución de cuestiones bioéticas y formular normas para ser seguidas por el personal de la institución en casos generales y de excepción guía para una buena práctica médica.